El tipo iba sobre las flores y, claro, 4 o 5 horas de tren, para una persona que trabajó siempre, que no tuvo vacaciones nunca, es mucho tiempo. Entonces le dio por ponerse a pensar, cosa que hace mucho tiempo que no hacía. Porque por el trabajo y todo, mirá, dice, sobre estos terraplenes que levantó mi padre, porque el abuelo y el bisabuelo lo mandaron acá, sobre estos terraplenes que levantó mi padre, que ya murió, yo ahora voy hacia Buenos Aires para participar con mi hijo que se recibió en la universidad. Y sintió, como te podría decir, el orgullo del apellido, sintió el orgullo de la sangre, se dio cuenta que la sangre migrante no se había criado, que esos valores se vivían en otro momento, pero, y sintió como un orgullo y se puso a pensar, y dejó que se le fue. Y de repente se le ocurrió una idea. Yo sé el regalo que le voy a hacer. Le voy a pagar a mi hijo, ahora tengo un poco de plata, que junté en aquel tiempo se tenía posibilidad, le voy a pagar un viaje en Europa para que vaya con el título de ingeniero agrónomo, busque la tumba de aquel abuelo de papá y se la ponga al abuelo sobre la tumba, el diploma, y le diga, abuelo, tu sacrificio de no verme más no fue inútil. El nieto de aquel que vos mandaste regresa hoy como ingeniero agrónomo y pone el título acá. Cuando se lo dice al hijo, bueno, por supuesto, participó de la decoración de grado, se abrazaron como guantes de gracia, se metieron encima, bueno, todo muy lindo. Bueno, tenía que tener cuenta, el papá le dice al hijo, el programa, y el hijo dice, mira, papá, mañana te lo contesto cuando tomemos mate. El que siguiente se va, llamaba, bien, de repente el hijo le pregunta, y mira, papá, dice, estuve pensando lo que me dijiste, y te lo agradezco porque realmente no me esperaba, pero fíjate una cosa, hoy un viaje a Europa, entre boletos de ida y de vuelta, seguros que hay que sacar, regalos que hay que llevar, regalos que hay que traer, porque se gasta ya, es un montón de plata. Y además la plata, viste, como esa, nuestra plata no vale. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Esa plata, ¿por qué no me la das a mí? Sacamos otro crédito y yo me voy, dentro de 2 meses, están vendiendo terrenos allá, en lo que es mi tierra natal, el Chaco Santafesino, la antigua forestal, se vende terrenos, y entonces me gustaría comprar una hectárea ahí para arrancar de abajo, y hacer lo que hizo el abuelo, arrancar de abajo, y hago 2 cosas. La primera, con mi propio esfuerzo, y con lo que vos me ayudes, arranco de abajo. Y segundo, le enseño un poco a aquella pobre gente allá del norte, lo que yo aprendí en la universidad. Porque yo tuve un gran profesor, y todos pensamos que nos tocaba en un colegio, tuvimos un gran profesor que nos decía, muchachos, ustedes están en deuda con nuestro pueblo. Ustedes pueden estudiar acá gracias a nuestro pueblo. Entonces, devuelvan al pueblo lo que han aprendido. Así que un día, si tienen la oportunidad, enseñen qué es lo que ustedes aprendieron. Bueno, el muchachito, el papá por supuesto contento, lo abrazó. Bueno, total que a los 3 meses lo teníamos al muchachito allá en el norte, ya con 60 hectáreas de campo, le había sacado los garabatos, la sal, qué sé yo, todos esos arbolitos chicos, le dejó solo los ranchos colorados, que son, diríamos, casi como monumentos en el campo, y había preparado lindo el terreno, y en ese momento se acordó que este famoso profesor, que para él fue como un ideal, siempre le decía, miren muchachos, ustedes salen de la facultad sabiendo mucho, con mucha ciencia, pero le falta una cosa, le falta la sabiduría. La sabiduría va a dar la experiencia. Y la experiencia, para un ingeniero agrónomo hay que buscarla entre los yuyos. Hay que caminar mucho yuyo para tener la experiencia de la tierra. Así que cuando ustedes van a hacer una experiencia, pregúntenle primero a la gente, cuéntenle a la gente lo que ustedes van a hacer. La gente a lo mejor no sabe por qué, pero va a decir que eso lo manda. Y ustedes se van a ahorrar los fracasos. Acuérdense de una cosa, le decía el profesor todos los hongos son comestibles, ¿sabían? Pero algunos ni una sola vez. Entonces, no hay por qué hacer ustedes todas las experiencias. O sea, usen la experiencia. Y después hagan experiencias.
pero usen la experiencia. Bueno, entonces el muchachito le había preparado todo, pensó, ven, ¿a quién le pregunto? Y justo don Cipriano, el criollo viejo de ahí, entraba el año casi saliendo ya, que pasaba, todas las mañanas, pasaba a las 8 de la mañana en el rancho, donde lo llamaban el cañero. ¿Por qué? Porque toda la mañana iba a caballo hasta el boliche, se tomaba la caña y después volvía. El cañero, don Cipriano. Pasaban los señores y decían, ¡bueno, Cipriano! ¡Venga, patroncito! Escúcheme, don Cipriano, ¿ha visto mi cabrito? Lindo lo de todo, patroncito, lindo lo de todo. Tranquilo, pensando, tenía todo lo que era patrociamento. Escúcheme, don Cipriano, yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted le parece que este campo me va a dar maíz? Mal, dice. Viste que pensar siempre cuando le preguntás, te vuelve a hacer la pregunta, porque tiene como dos tiempos. Uno va a pensar y otro va a seguir pensando. Entonces, mal dice, sí, este cabrito. Sí, este cabrito. No, este cabrito mal no le da. Este cabrito ya le da un poco de sombra para las vacas, el hueleño, un poco de pasto, alguna frutita así. No, pero mal no le da, no. Dice, escúcheme, dice el girasol. ¿Qué tipo de girasol? Sí, este cabrito, sí, no, mira, pensó claro, el otro era una gran niña que una gran finanza. No, yo digo que no le da un poco de leña, algo de pasto para las vacas, un poco de sombra. Entonces pensó, será el pH, ¿viste? La relación rosa, será algún origo mineral que falta, será el hidrínico de la tierra. Bueno, empezó a pensar, dice, bueno, total, después de muchas cosas, dice, oiga, dice, ¿y soja? Venga, que tú que me dice que la soja, según dice el gobierno, un chiquito así que crece solo. No, aquel viejo se hablaba así, pero un chiquito tiene que dar unos paseos porotitos que se ven en los chinos. Bueno, dice, mire, empezando, si le digo la verdad, le miento. Si le digo la verdad, le miento. La verdad que como digo que yo, soja, nunca he visto una cosa así. Pero no creo que le dé, ¿no? Esto capaz que le da un poco de sombra, le va a tomar las manos, un poco de leña. Claro, después ya estaba hasta acá. Pensó, bueno, la injuria, la ignorancia, pobre. Pero tampoco tenía por qué ofenderlo. Bueno, dice los Cipriano, yo le agradezco, pero ¿sabe una cosa? Yo voy a hacer la prueba. Yo voy a sembrar a ver si es cierto que nos da. Ahora, bueno, nosotros, si usted siembra, otra cosa, ¿no? Bueno, mire, yo diría, ¿qué es un colegio? Pongámosle, de los muchos colegios que tenemos muy buenos en el 9 de julio, pero este nuestro, que está cumpliendo 50 años, ¿qué es? Yo creo que es un gran lugar de siembra, un almacén. Quizás no es una siembra masiva, como se podría hacer a través de un medio, qué sé yo, una radio, una televisión. El colegio es un trabajar. Entonces uno podría decir cuando los más viejos, por ejemplo, como acá, como el señor o como él, hablando de los jóvenes, muchas veces se oye, el joven no da, está la paz, está el boliche, está la cerveza, está la cosa, no da. Capaz que no, pero ahora si siembra, no. Por eso digo, creo que fundamentalmente esto es lindo, los antiguos griegos, hablando de la mayéutica y otras cosas raras, decían que educar no es llenar cántaros, sino encender antorchas. Los celulares, por favor, cuidado. No voy a pensar con fíjense, yo pienso que esto, o sea, no es fundamentalmente un lugar donde se cosecha. Quizás con el tiempo, sí, andando uno puede recibir, quizás después de 50 años uno puede apreciar esas cosas, pero fundamentalmente, yo no pienso que la memoria. Bueno, ya lo hicimos el lío antes, así que no se preocupe, hicimos lío antes. Fíjense, yo voy a hacer memoria de su propia expuesta. Lo más probable es que la inmensa mayoría de los contenidos
senos, los cosinos, cosas que después yo enteré que se trataban, pero bueno, sabía lo que eran senos, pero no pensé que eran matemáticas. Bueno, esas cosas raras, pero que después nunca las utilicé, siempre las utilicé. Pero sí, por ejemplo, recordamos con mucho cariño los valores que nos transmitieron ese profesor, esa maestra, ese cura, en la escuela o en la familia. Esos hechos los recordamos mucho más. O sea, quizás los contenidos mismos. Pienso, por ejemplo, yo hice un curso acá, soy de los alumnos de este colegio, allá por el año 66, se organizó los sábados a la tarde un curso, hay uno de los salones allá arriba, 6 meses, todos los sábados a la tarde. Recuerdo que hay algunos nombres de los que asistíamos, Zapa, Vida, Canelli, vos también estabas en eso. Ah, bueno, somos colegas. Se organizaba el padre vicario, con el señor Barracino, y entonces yo pienso del contenido de aquellas cosas, me acuerdo muy poco, por no decir casi nada, pero sí recuerdo la calidez de lo que hacíamos, incluso a dos de nosotros, a Zapa, que era otro, que nos dieron un premio por haber asistido a todas las clases. Me acuerdo que era un avión. El colegio recién empezaba, ahora te dan un viaje a Miami, la gente de una aviadora y contento, gracias. Bueno, volvamos un poquito a la noche. Miren, otra pequeña anécdota. Esto creo que la conocen. Hace muchos años ya, en Norteamérica, la legislación sobre los pueblos aborígenes, los que quedaron, pero no lo hablamos de nosotros, los que quedaron, por constitución, cuando se jura la constitución, es hasta el año 1824, los territorios son inalienables, o sea, el territorio que le pertenece a una tribu quedó para eso y se sigue respetando eso, salvo que ellos decidan otra cosa. Entonces, había, esto es histórico, había una compañía química que necesitaba un lugar donde, diríamos, si vamos a usar la palabra ultra, para basurero químico, o sea, para todos los deterioros. Entonces, esa tribu que quedaba cerca del Cañón del Tornado, había un valle que era totalmente árido, totalmente inútil. Entonces pensaron, bueno, le vamos a comprar a ellos ese valle, a esta tribu, y le vamos a edificar donde ellos quieran una ciudad completa con agua potable, vacas, edificios y todo. Le vamos a edificar, ¿qué es esto? Para hacerlo basurero. Entonces, le van a preguntar al cacique, y el cacique dice, bueno, yo tengo que consultar con el consejo de ancianos. A la semana le van a preguntar y dicen, no se lo podemos dar. ¿Y por qué? Porque no es nuestro. ¿Cómo que no es de ustedes? Si ustedes lo heredaron de sus padres, no. La tierra no la heredamos de nuestros padres, la tenemos prestada de nuestros hijos. Y como ellos no pueden decidir, nosotros no podemos decidir por ellos. Bueno, anécdota tarde. Yo pienso, los que hemos conocido 9 de julio desde hace 60 años, lo hemos visto crecer en asfalto, en edificios, ahora tienen wifi, teléfono, es decir, fíjense nada más que simplemente lo que es los medios de comunicación y el de transporte, acuérdense, cuando yo llegué acá, el asfalto en la senda quedaba cargado, para ir, por ejemplo, de acá al monasterio, había que esperar que no lloviera, si no había un pantano por acá que se usaba ni consulta se usaba. Bueno, entonces, evidentemente hemos heredado, si quieren decir, de nuestros padres, una hermosa ciudad que se ha ido, quizás empezó cuando vino allá don Julio de Bedia, con unas carretas, haciendo hornos de ladrillo, había 3 lagunas, se fue haciendo, bueno, se fue entregando. Qué lindo sería que nosotros, ustedes, le entregaran a nuestros hijos toda la ciudad de Florida. Pero qué triste sería que no se le entregaran por esos valores que trajeron los abuelos, el abuelo Vasco. Que a lo mejor tiene que hacerse 4 lenguas para asistir a misa el domingo y llegar con primera cantada. Y cuando daba la palabra, aunque no sabía firmar, era más truchero. Porque daba. Bueno, entonces, qué lindo sería, estábamos hablando en el título, se había puesto los valores. Yo diría,
Bien, tenemos que entregar una ciudad mejorada, con colegios, especialmente el colegio que empieza hace 50 años, empieza en esta zona por acá, no recuerdo todavía, está todo cambiado, se le arriba pidiendo servicios, mejora, acabo de ver el estadio, el gimnasio que han hecho, fabuloso, si no mayor es el segundo del 9 de julio, en tamaño, y el más lindo está bien hecho. Entonces, esto lo vamos a ir entregando, pero qué lindo sería que eso fuera solo el enlace de esos mismos valores que hemos recibido. ¿Cómo podemos decir? Que los chicos sintieran el orgullo del apellido, que sintieran el orgullo de llamarse del 9 de julio, que sintieran el orgullo de que los sacrificios que hizo el abuelo, que a lo mejor cuando hacía calor, ¿se acuerdan las cooperativas que habían regalado una pantalla para no había cuando la pantalla era muy linda, pues se había traído de Europa un abanico, entonces cuando yo gastaba se hacía así. Había que ahorrar. Ustedes se ríen, pero había que ahorrar. Cuando había mosquito, se hacía un fueguito y se le ponía ramas verdes de eucalipto o lo que sea, o de talco, para hacer humo, que era el modelo del lado que venía el viento. Bueno, y así con todas las cosas. No había heladeras, había fiembreras. Y las fiembreras le encontraron correr un poco de viento. Bueno, digo, es lindo. Vamos a ir entregando, y creo que está bien, las cosas aceleradas. No solo en las comunicaciones, no solo en los medios de transporte, también en todo lo que hace, diríamos, a la facilidad de la vida, en la misma casa. Pero sería muy triste que le diéramos unos valores chicos. Unos valores en que el chico no supiera para qué miércoles está en la vida. Y entonces está esperando el sábado a la noche para pegarse una curda, o para ir a las 2 de la mañana, y después vuelven a las 7 de la mañana, y buen día hijo, buenas noches papá, y se cambia los horarios, ¿viste? Sucede lo que se cruzan los horarios. Que sintieran, puedo decir, el orgullo. No digo el apellido, no quiere contigo el apellido, pero el orgullo de ser de este terreno, de ser de acá. Y me voy a animar a contar una anécdota esta personal mía. Siempre uno tiene una anécdota propia suya. Cuando volví de Europa, de la Europa, fue muy lindo porque en ese momento nos cruzamos con Manolo Coelho. Él venía de Madrid, jovencito, acá, a la Argentina, y yo me iba para España, después me iba a... Y a mí me entregó una carta a su hermana en Madrid, así que hicimos justo el cambio, al año 60, enero del 68. Nos cruzamos así. Cuando vuelvo de Europa me pusieron a ayudar a las hermanas de la tribu de Coniqueo, que fue mi gran universidad. Ahí aprendí realmente lo mejor de mi sacerdocio lo aprendí entre ellos. Y no digo más nada. Generalmente gente muy difícil, los ranchitos eran muy pobres, casi todos tenían un expulsado afuera, expulsado sería llamarlo por su nombre, por decir el coso. Bueno, y era un momento en que muchos jóvenes se iban a estudiar y después no volvían ahí. Entonces, en tiempo del gobierno militar, un poco antes, se quiso hacer un censo para entregarle las tierras en propiedad a las familias que pudieran demostrar que tenían 20 años de ocupación sin litigio. Si tenían 20 años de ocupación de un terreno sin litigio, entonces se le daba la escritura gratis y sin impuestos ni nada. Pero para eso había que hacer un censo. Y mandaron una censista de Buenos Aires, bien porteña, perdón, no era porteña. ¿Hay algún porteño acá? Bueno, es operable, es operable. Ahora que tenemos papa porteña, sobre papa porteña, se ve para bueno, pero era evidente que venía con una misión, un censo en la tribu. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Era un censo habitacional. Ver qué comodidad tenía sobre la tierra. O sea, el rancho cuántas piezas tenía, de qué estaba hecho, cómo estaba techado, si tenía higiene, si no tenía, dónde estaba la labrada. Bueno,